Estás escuchando En Sintonía con tu Salud. Un cordial saludo y gracias por estar en Sintonía con tu Salud, el programa pensado para acompañarte en el camino del cuidado y la prevención. Les habla Alba Marina Ruedo Olivella del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Y cada martes de 5 a 5 y media de la tarde compartiremos experiencias, conocimientos y reflexiones para vivir con mayor bienestar. Aquí la salud no es un tema más, es el eje de nuestra vida. Hoy hablaremos de cuidar la mente, cuidar la vida, estrategias locales frente a la demencia. Te invito a participar en nuestras redes sociales con el hashtag En Sintonía con tu Salud. Comparte tus preguntas, comentarios y experiencias. Entramos en nuestra primera sección, Salud Colombiana. Es momento de ponernos al día con las noticias del sector salud. Damos paso al reel de noticias más destacadas de la semana. ANIF alerta sobre crisis financiera del sistema de salud. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, advirtió sobre la grave crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano y propuso una hoja de ruta técnica orientada a garantizar su sostenibilidad y equidad. En medio de este panorama de preocupación económica, las autoridades del sector buscan mostrar avances que fortalezcan la confianza y la eficiencia del sistema. ADRES presenta avances financieros y tecnológicos en Barranquilla. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, socializó en Barranquilla sus avances en materia de gestión financiera y digitalización, destacando su compromiso con la atención primaria en salud. Sin embargo, mientras se evidencian progresos en la gestión del sistema, las tensiones en la prestación de servicios siguen siendo noticia. El Hospital Pablo Tobón Uribe declara emergencia hospitalaria en Medellín. El Hospital Pablo Tobón Uribe declaró la emergencia hospitalaria por una sobreocupación del 200% en el servicio de urgencias de adultos, reflejando la creciente presión sobre la red hospitalaria del país. Frente a este tipo de situaciones, algunos actores institucionales trabajan para fortalecer la atención a los pacientes y garantizar la continuidad de los tratamientos. Defensoría del Pueblo acompaña mesa de trabajo entre Nueva EPS y asociaciones de pacientes. La Defensoría del Pueblo participa activamente en la mediación entre la Nueva EPS y las asociaciones de pacientes para resolver fallas en la atención y asegurar el suministro de medicamentos esenciales. Y mientras se buscan soluciones a los problemas del sistema, también se consolidan cambios en la dirección de los organismos de control. Nuevo Superintendente de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez. Tras varios nombramientos en una semana, finalmente fue designado Bernardo Camacho Rodríguez como Superintendente Nacional de Salud. El exagente interventor de la Nueva EPS había sido postulado desde octubre. En otras noticias del ámbito social, la Contraloría lanza una alerta que también preocupa a los colombianos. Programa de alimentación infantil en riesgo de desfinanciación. La Contraloría General de la República advirtió que el programa de alimentación para niños podría quedar desfinanciado el próximo año, ya que se requieren 1.3 billones de pesos adicionales para su sostenimiento. Y en medio de los desafíos financieros y sociales, a nivel local, también se adelantan iniciativas para promover el bienestar integral. Secretaría de Salud de Barranquilla fortalece con periodistas el abordaje responsable de la salud mental. La Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla desarrolló un encuentro con periodistas para fortalecer el tratamiento responsable de los temas de salud mental en los medios de comunicación, impulsando una mirada más empática y preventiva. Un panorama de contrastes entre crisis, deudas y emergencias. La salud de Colombia sigue siendo uno de los grandes retos nacionales. Con esto cerramos el resumen de las noticias más relevantes en salud. Un panorama que nos recuerda la importancia de estar informados y vigilantes frente a cada decisión y su impacto en el país.
Y ahora llega nuestro dato curioso de la semana. ¿Sabías que el cerebro humano puede crear nuevas conexiones neuronales incluso después de los 70 años? Este proceso se llama neuroplasticidad y es la base de muchas terapias de estimulación cognitiva. Así que nunca es tarde para aprender algo nuevo, leer, bailar o simplemente conversar. Todo eso fortalece nuestro cerebro. Y si de cuidar el cerebro se trata, nada mejor que pasar de la teoría a la práctica. Escuchemos ahora nuestro consejo de la semana. Consejo de la semana. Dedica cada 10 minutos a un diálogo significativo con un adulto mayor de tu familia o tu comunidad. Escuchar sus historias, mirar fotos antiguas o recordar canciones de su juventud no solo mejora su memoria emocional, sino que también fortalece el vínculo afectivo, que es uno de los mejores protectores del cerebro. Recuerda, cada acción cuenta cuando se trata de tu bienestar. Con este consejo cerramos nuestra sección de hoy y nos preparamos para continuar con más En Sintonía con tu Salud. Voces que inspiran. Con el consejo de la semana nos quedamos reflexionando y ahora abrimos espacio a quienes con su testimonio y experiencia enriquecen esta conversación. Bienvenidos a nuestra sección Voces que inspiran. Hoy en Sintonía con tu Salud hablaremos de un tema que nos toca a todos: cuidar la mente, cuidar la vida. Estrategias locales frente a la demencia. Un diálogo necesario sobre cómo desde nuestras comunidades podemos acompañar con sensibilidad y conocimiento a quienes viven este reto. Hoy nos acompaña una de las voces más reconocidas en el campo de la neurociencia en América Latina, el doctor Ricardo Francisco Allegri. Es neurocientífico, médico neurólogo y psiquiatra argentino. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Instituto Fleni en Buenos Aires. Es presidente del Comité Científico de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, ALMA. Además, es profesor, investigador y director del doctorado de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia. Con más de 200 publicaciones científicas, 13 libros editados y una trayectoria dedicada al estudio del Alzheimer y la neurología de la conducta. El doctor Allegri representa un referente internacional en la comprensión y el abordaje de las demencias. Es un verdadero honor tenerlo hoy con nosotros en Voces que Inspiran. Bienvenido, doctor Allegri. Buenas tardes, Alba Marina. Es un gusto estar acá con ustedes. Qué rico tenerlo acá. Doctor Allegri, ¿por qué es tan urgente estudiar la demencia en nuestra región? ¿Qué hace que este tema sea una prioridad en América Latina más allá del envejecimiento de la población? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es que el ser humano está logrando un aumento de la expectativa de vida como no logró nunca a lo largo de todo el desarrollo de la especie. Prácticamente en los últimos 200 años la expectativa de vida se va duplicando. Si nosotros tomamos en consideración 1840, la expectativa de vida mundial era 45 años y se espera que para el 2040 lleguemos a 90 años. En este contexto hay enfermedades que se llaman edad dependientes, como la enfermedad de Alzheimer, y tienen la característica que aumenta la frecuencia en la medida que aumenta la edad. 2% en los individuos de 60 años, casi 40%, 4 de cada 10 a los 80 años. Esto lleva a que este tipo de problema, el deterioro cognitivo, sea una epidemia que se acerca y es una epidemia de la cual tenemos que ver cómo actuamos en la salud pública. ¿Qué es lo que pasa en los países latinoamericanos? ¿Qué es lo que pasa en los países en vías de desarrollo?
la expectativa es que el crecimiento del número de pacientes con deterioro cognitivo va a ser proporcionalmente mayor que en los países desarrollados, lo cual genera, si uno no toma en cuenta esto y no proyecta lo que está pasando y va a pasar en los próximos años, genera una carga del sistema de salud y genera una carga a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de la sociedad. Qué importante lo que menciona, doctor. A veces pensamos que la demencia es solo un tema médico, pero sus palabras nos recuerdan que también es un desafío social, familiar y cultural. Precisamente al hablar de ese impacto social, surgen diferencias muy marcadas entre regiones y condiciones económicas. Doctor, en su experiencia, ¿cómo se diferencia el impacto de la demencia en una familia de bajos recursos en Latinoamérica respecto a una familia en Europa o en Estados Unidos? ¿Y qué factores sociales o culturales marcan esa brecha en la atención y el acompañamiento? Hay dos puntos que son claves. El primer punto tiene que ver con la prevención y el segundo punto tiene que ver con el manejo del paciente ya con la sintomatología. En los dos niveles hay una brecha enorme entre los países desarrollados y nuestros países. ¿Por qué? Los países desarrollados, sobre todo Europa, Norteamérica y sobre todo los países nórdicos, han entendido hace muchos años que deben trabajar sobre la prevención. Los factores de riesgo relacionados al deterioro cognitivo, el 46% son modificables a lo largo de la vida. Factores de riesgo son en las etapas tempranas de la vida la educación, en las etapas intermedias los factores vasculares como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, el traumatismo de cráneo, la depresión, en etapas más tardías de la vida el aislamiento social, o sea, la falta de inserción en la sociedad y lo que tiene que ver específicamente con la actividad física, la falta de actividad física. Todos estos factores que juntan el 46% a nivel europeo suben al 60% la carga a nivel latinoamericano. O sea que en nuestro caso tenemos más compromisos y este compromiso implica más deterioro o deterioro en edades más tempranas. Entonces, a nivel de la prevención es una gran diferencia. A nivel del manejo de los pacientes, si nosotros tenemos una salud pública que se ocupa de los individuos de mayor edad, se ocupa de darles cobertura al 100%, se ocupa de desarrollar centros de día, vamos a tener que tanto el paciente como la familia van a estar protegidos y van a estar insertados dentro de una comunidad que los visualiza. En el caso de nuestros países, yo hablo por Argentina, pero es igual en toda Latinoamérica, es muy poco lo que se hace sobre los pacientes, es muy poca la preocupación. Yo siempre digo que la salud pública se preocupa poco porque en realidad todos estos cambios no se dan en un periodo un periodo político, se dan muchos años después. Entonces todo lo que yo cambie ahora no voy a tener resultados inmediatos, lo voy a tener dentro de 20 o 30 años y eso a veces en la política les cuesta entenderlo. Sin duda alguna, esas desigualdades nos muestran la urgencia de fortalecer el apoyo comunitario y las redes de cuidado. No basta con tener un diagnóstico, hace falta acompañamiento, comprensión y recursos humanos cercanos. Y justamente, doctor, usted ha insistido en que muchas de las herramientas que usamos para diagnosticar no se ajustan a nuestras realidades. Doctor, usted ha señalado que muchas herramientas de diagnóstico no son adecuadas para nuestras poblaciones. En la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué está dejando de ver el médico en la sala de consulta cuando atiende a un paciente de una comunidad indígena o rural? Nosotros usamos modelos que han sido desarrollados o en Norteamérica o en Europa, modelos que están armados y con perfiles poblacionales relacionados a esos lugares. Tenemos que tener adaptaciones y tenemos que tener conocimiento local. Doy un ejemplo.
las baterías neuropsicológicas. Necesitamos evaluar cognitivamente a un paciente para saber si se está deteriorando o no se está deteriorando. Yo siempre recuerdo hace muchos años cuando yo volví de Estados Unidos, había un test, por ejemplo, el test de los presidentes, que en Estados Unidos uno le preguntaba y decían la lista de presidentes de adelante para atrás y de atrás para adelante. En Argentina hemos llegado a tener 5 presidentes en un año, con lo cual nadie podría decir esas listas. O sea, todos los test neuropsicológicos, todas esas evaluaciones tienen que estar adaptadas a las poblaciones. Pero además, desde el punto de vista biológico también, sabemos que factores de riesgo genético como la ApoE es un factor de riesgo que aumenta con un determinado alelo. El alelo 4 aumenta 4 veces por un alelo, 12 veces por 2 alelos en Europa. ¿Sabemos cuánto aumenta en nuestro medio? No lo sabemos. De hecho, las poblaciones africanas no es factor de riesgo. No sabemos qué es lo que pasa en nuestro medio. Creo que tenemos que tener información y tenemos que tener adaptación cultural a lo que tiene que ver con nuestras poblaciones. Qué interesante esa mirada, porque nos invita a entender que la ciencia también debe adaptarse a las personas, a su idioma, a su contexto y a su manera de pensar. La precisión del diagnóstico también depende de la empatía y la cultura. Y hablando de avances, quisiera que miráramos ahora hacia el panorama de la investigación de nuestra región. Doctor Allegri, a propósito de investigación, ¿qué avances recientes en América Latina le parecen más prometedores en el abordaje o prevención de las demencias? ¿Estamos generando conocimiento propio o seguimos dependiendo de modelos externos? La pregunta es muy interesante. Yo acabo de publicar en la revista Nature un artículo en el cual hago el diagnóstico de situación de qué sucede en el sur global, como se llama ahora a nuestras regiones, comparado con las investigaciones a nivel del norte global. Y realmente hay una simetría enorme desde lo que estamos investigando, pero además hay otro fenómeno que es el fenómeno del colonialismo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos datos que son muy interesantes y muchas veces interesan a investigadores del primer mundo y muchas veces trabajamos como lo que yo llamo colonialista. ¿Qué significa? Nosotros juntamos los datos, se los enviamos a estos investigadores y estos investigadores lo publican y a lo sumo nos ponen en un artículo como favor. En realidad debemos tener lo que yo llamo el modelo win-win, ganancia para ambos lados. Yo estoy de acuerdo que los investigadores del primer mundo, si colaboramos, tienen que ganar, pero también tenemos que ganar nosotros, ganar en formación de nuestra gente, ganar en equipamiento, ganar en desarrollo. O sea, cada investigación tiene que favorecer para el desarrollo local y colaborar a nivel internacional. Que sea equitativo, claro que sí. Es esperanzador escuchar que desde Latinoamérica también se están generando aportes y evidencia científica. Esto demuestra que tenemos talento, compromiso y realidades que merecen ser estudiadas desde nuestra propia mirada. Para cerrar esta conversación tan enriquecedora, quisiera pedirle un mensaje final que nos deje reflexionando. Y finalmente, doctor Allegri, si tuviera que dejar un mensaje para las familias y la sociedad civil, ¿cuál sería? ¿Qué papel podemos desempeñar los ciudadanos, los cuidadores y las organizaciones sociales para cuidar la mente y fortalecer la vida en comunidad? Yo creo que hay 2 o 3 cosas que son clave. En primer lugar, entender que el deterioro cognitivo no es un problema de países desarrollados. Los países en vías de desarrollo tienen la misma problemática. Nosotros tenemos problema de mortalidad infantil, pero tenemos el problema del envejecimiento. Y tenemos que hacernos cargos y tenemos que llevar a la salud pública para que se haga cargo de esto. En segundo lugar, tenemos que integrar y ver cómo ayudamos e integramos socialmente a los pacientes y a la familia. Ver qué metodología tenemos que usar, cómo tenemos que desarrollar unidades
tanto para diagnóstico, para seguimiento, como lugares para el estímulo. Algo importante en este tipo de pacientes, algo importante muy importante es lo que tiene que ver con la sociabilización, el mantener a estos pacientes en ámbitos sociales, en reuniones, en talleres, en estímulo. Y para eso necesitamos estructuras que ayuden, contengan a nuestros pacientes, ayuden a las familias y permitan a que todo esto se transite con una mucha mejor calidad de vida. Gracias, doctor Allegri, por sus palabras tan humanas y llenas de sentido. Nos dejan claro que la prevención, la empatía y el cuidado mutuo son las verdaderas bases para enfrentar la demencia desde lo cotidiano. Ha sido un verdadero privilegio contar con su participación en Voces que Inspiran. Gracias por compartir su conocimiento y su visión con nuestros oyentes. Nos quedamos con un mensaje poderoso. Cuidar la mente es también cuidar la vida y fortalecer los lazos que nos unen como sociedad. Así llegamos al final de este espacio en el que tu bienestar es protagonista. La salud no solo se cuida en hospitales o consultorios, también se cultiva en la memoria, en la palabra y en el cariño que damos cada día. Nos despedimos recordando que la empatía y el conocimiento son la mejor medicina para nuestra sociedad. Los acompañó Alba Marina Rueda Olivella, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes en sintonía con tu salud. Hasta una próxima emisión con un nuevo tema para seguir promoviendo juntos el bienestar y una vida más saludable. Hasta pronto.